Buenos días, mis hermanos. Un privilegio. Toma asiento, por favor. Un privilegio de estar aquí ante ustedes. Hermano, era tiempo de que me tocaba. Tomó un break. Pero oremos ahorita, oremos por ellos, porque los malos andan atacando por todos lados. Vamos a orar. Padre Santo. Santo Señor, gracias Señor por este día. Señor, te pido Señor, aliento Señor, para Saúl, para Amparo Señor. Dios Padre, ahorita tú sabes la condición de Amparo Señor. Te pedimos que la consueles Señor, que sienta el amor que tú tienes para ella, que tenemos para ella Señor. Dale paz a Saúl Señor. Permítele saber, Señor, que tú estás en control, Señor. Y que aquí estamos, Señor, para servirle, para ayudarle a lo que necesite, Padre Santo. Bendícelos grandemente esta mañana, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Un privilegio estar aquí ante ustedes, traer la palabra de Dios. Y como siempre, traen sus Biblias. Vamos a leer de la Biblia. Y siempre me gusta que lean lo que está predicando un predicador, porque a veces no está la escritura correcta o erramos, o tal vez causa la predicación que tengan preguntas. Escríbalas y puede preguntarle al pastor Saúl. Dígale, Juan dijo así, ¿es cierto? No, pero por cierto, este libro es un libro de vida. Por cierto, le puse aquí, este libro me aparta del pecado y el pecado me aparta de este libro, me aparta de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Y como dice Pablo en 2 de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre y la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta misma escritura nos da a conocer a Dios. Y si quiere conocer a Dios, definitivamente tiene que conocer a Jesús. Si no conoce a Jesús, nunca va a conocer a Dios. Por muchos años en mi juventud yo oía de Dios y yo buscaba a Dios. Y cuando oía a esos con la Biblia que Jesus loves you, decía, esos religiosos. Y al contrario, yo era el que trataba de ser religiosos, ellos hablaban la verdad. Ellos tienen la relación, tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. En Juan 5:39 dice, escudriñar o leer la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Por eso es importante leer toda la escritura. Luego, después de su resurrección, Jesús explica a sus discípulos que todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos señalaban el sufrimiento, su muerte y su resurrección al tercer día. Como dice en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estos discípulos con quien estaba hablando eran dos discípulos que acababan de ver a Jesús que fue crucificado.
iban en camino a su hogar, iban en camino a casa, y se les apareció Jesús. Ellos iban tristes, angustiados, descreídos que el Cristo lo habían puesto a muerte. Cristo se les apareció y les dio entendimiento de toda la Escritura. Por eso digo yo, la palabra de Dios es maravillosa. Es vida para nosotros. Dios Padre, gracias Señor, gracias por estar con nosotros Señor, gracias por traernos a ti Señor. Gracias Señor por tu palabra viva. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras como lo hiciste a tus discípulos, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu toque los corazones y abra los oídos, Señor. Más que todo, Señor, que los que escuchan mi voz, Señor, que sea tu voz que escuchan, Señor. En el santo nombre de Jesús te adoramos, Señor, te alabamos. Úsame, Señor, como portavoz. Amén. Amén, amén. El libro de los Salmos en la Biblia, y esto es lo que voy a estar repasando por mucho tiempo, se me hace. Yeah. El libro de los Salmos en la Biblia es una colección de poemas, canciones y oraciones hebreas que se relacionan sobre la adoración y alabanza de Dios. Para nosotros los creyentes, la adoración en los salmos nos alientan a alabar a Dios por su poder, por su creación y por la salvación de Israel y la de nosotros. Los salmos, gracias. Ahí está. Los salmos también nos alientan a alabar a Dios porque los salmos afirman la fidelidad de Dios y afirman la verdadera palabra que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas profecías se cumplieron. Salmo 22, la cruz, muchas profecías se cumplieron. Y como lo vamos a ver hoy en el Salmo 8. El Salmo 8. ¿Tienen hambre? Este salmo le iba a poner el sándwich espiritual. Porque el versículo 1 y el versículo 9 es el mismo y es un sándwich espiritual. Yo siempre tengo hambre. No, correcto. Yo siempre quiero comer, no tengo hambre. También en este salmo, el Salmo 8, leeremos del concepto del dominio supremo de Cristo. El dominio supremo de Cristo, que se refleja al igual en otros pasajes de la Biblia, como en 1 Corintios, en Hebreos y, por supuesto, en Apocalipsis 20. Y tiene sus raíces en las escrituras del Antiguo Testamento en el Salmo 8. Lo que significa dominio supremo de Cristo es el dominio final de Cristo sobre toda creación, sobre el poder, sobre los enemigos, siendo la muerte el último enemigo en ser vencido. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Hermanos, ¿tienen sus Biblias? ¿Ya las tienen abiertas? Muy bien. Ya tienen sus Biblias abiertas. Leamos el Salmo 8. Ahí léanlo conmigo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los, los que maman, fundaste la fortaleza a causa de sus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Ay, perdón, válgame. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahí está el sándwich. Como he enseñado anterior, los salmos originales incluyen lo que le llamo el título del salmista, que es lo que dice anterior. El título aquí dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Ese es el título que pusieron los autores de la Biblia. Pero el título del salmista es al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Allí David pone qué instrumento está usando o en cómo se va a cantar el salmo. Gittit es en el Salmo 8, es un término musical y probablemente se refiere a un instrumento de cuerda. A menudo se interpreta como un instrumento parecido a un arpa, traído o adoptado por David. David fue muy talentoso, Dios lo bendició mucho. Él arreglaba canciones, cantaba y aparentemente también hacía instrumentos musicales. Pero veamos, empezamos versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice, cuán glorioso es tu nombre. En el Nuevo Testamento nos dice que Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla doble. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 1, has puesto tu gloria sobre los cielos. Se ve la gloria de Dios, se ve en todo lo que Dios hizo, toda la creación. En toda la obra que Él hace, se puede ver su gloria. Cuando se ve con los ojos del corazón, con un corazón buscando a Dios, con un corazón entregado a Dios, puede ver la gloria de Dios. Versículo 2 dice, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo fundó la fortaleza a Dios? Como vemos en Proverbios 22, y eso es algo que muchos líderes de gobiernos adoptaron. Instruye al niño en su camino. El problema es que los instruyen en caminos torcidos. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y eso lo podemos ver mucho cuando le enseñan a un niño una enseñanza y los padres llevan esa enseñanza. Aunque el niño se aparte o se aleje de los padres, al tiempo él se va a recordar y va a empezar a buscar a seguir esa enseñanza. Es importante que enséñenos
correctamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes o a nuestros adultos jóvenes, hijos nuestros. El Señor causó la participación de niños en el culto comunitario, en el culto cuando se congregaba todo Israel, cuando iban por el desierto. Los niños y los lactantes, los que maman, estaban presentes en las asambleas formadas para escuchar las escrituras y adorar, tal como se relata en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31 dice así: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así es que el Señor le mandó a Josué que junten a todos y escuchen la ley. En Esdras, un tiempo después, mientras oraba Esdras 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose por todos los pecados que habían hecho Israel, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Otro ejemplo de un niño fundado en la fortaleza de Dios, es Samuel. Aunque era niño, Samuel servía y adoraba al Señor en el tabernáculo, demostrando que los niños pueden participar directamente en el servicio espiritual. Este está en 1 Samuel capítulos 3 y 4. Eso se los dejo que los lean en casa para que puedan ver cómo el Señor usó a Samuel. El ejemplo más conocido es en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó al templo y volteó las mesas y limpió el templo. Mateo 21, del 14 en adelante, dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Todos los que venían al Señor enfermos, los sanaba. Y a varios muertos resucitó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, que eran enemigos de Jesús, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen? Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí la palabra muchachos, donde dice muchachos, yo cuando leo eso me imagino ya teenagers o adultos jóvenes, pero la palabra esa es realmente un niño o niña, o uno para decir lactantes. Es que eran niños los que cantaban ahí en el templo. Comenzó David en el versículo 1, así sigue declarando la gloria sobre los cielos en el versículo 3. Versículo 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y hijo del hombre para que lo visites? Veamos el versículo 3 primero. El versículo 3 es una maravilla leer y estar
pensando de lo que habla la Escritura. La Escritura también dice que el Señor mide toda la galaxia, todo lo que es los cielos y las estrellas y todo, de la mano de este punto a este punto. Así lo mide. Y es una maravilla que mora en nosotros. Ese mismo Dios, ese mismo Espíritu Santo. Nos enfocamos en el versículo 3 por ahorita. Se ve la gloria de Dios en toda la obra. Ve el sándwich de la gloria de Dios. Las maravillosas obras de tus dedos. Veamos Éxodo 31. Éxodo 31 dice, y dio Moisés cuando acababa de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Si es que Dios no nada más está lejos de nosotros, formó todos los cielos y ya. Dios es muy personal. Él está cerca de nosotros. Con Moisés le dio 2 tablas escritas por él. Para mí es una maravilla. En Daniel, otra vez vemos los dedos de Dios. En aquella misma hora, dice Daniel 5:5, aparecieron 2 dedos, o los dedos, de una mano de hombre que escribía delante del candelario sobre lo calado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Es que como Moisés vio las tablas que el Señor vio, aquí el rey está viendo la mano escribiendo en la pared. Y claramente el Señor no queda lejos. Juan 8:6 dice, le trajeron a una mujer que agarraron en adulterio, y él dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y él se inclinó. El versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Se me hace tan maravilloso que qué cerca está Dios a nosotros y qué personal es. Yo trabajo con las manos, muchos trabajamos con las manos, y qué personal es hacer cosas con la mano. Dios es muy personal, y como vamos a ver más adelante, formó al hombre con sus manos. Sigamos con el versículo 4 y 5. Sigamos con 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengáis de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Jesús fue coronado de gloria y de honra. Le llaman el segundo Adán, segundo hombre. Pero leamos primero del primer Adán, que dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Veamos Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree, acuérdense de eso, señoree, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2, versículo 7, nos da un poquito más información. Dice,
Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ve? El polvo lo agarró, e hizo un lodo, una persona. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre ser viviente. Adán fue criado perfecto, sin pecado. Perfecto. Fue formado con voluntad propia. Él hacía decisiones propias. Fue formado inteligente. Le dio a nombrar a todo animal. Y luego le dio a Eva. Para que no estuviera solo. Para que esté claro, el primer Adán y el postrer Adán. Vean en sus Biblias qué dice acerca del primer y el postrer Adán. Las Biblias en 1 Corintios 15. ¿O lo tiene aquí? No. En 1 Corintios 15. Amén. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. (15, 45 al 47). 1 Corintios 15, 45 al 47. Mas lo espiritual, 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Adán, el primer Adán. Luego lo espiritual, Jesús. Porque ¿cómo fue concebido Jesús? Fue por el Espíritu de Dios que vino sobre María. Fue lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pero esto tenemos que tener entendido. Jesús fue enteramente hombre, como usted y yo, y enteramente Dios. Fue dos personas en una, Dios y Jesús. Tenía que ser hombre para tomar el lugar de nosotros en la cruz, para que todo pecado sea puesto en él y nosotros ser libres de pecado. Dios hizo a Adán perfecto y sin pecado, y su libre albedrío le causó que peque contra Dios. Entonces él fue perfecto, no sabemos cuánto tiempo, pero él estaba con Eva. Qué vida tan chida. Hasta que vino la serpiente y tentó a Eva, y Eva le creó y agarró de la fruta prohibida y le dio a Adán. Hay muchas preguntas que uno se hace. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Y por qué no dijo nada Adán? Pero Adán fue el responsable de ese pecado. Sigamos con el versículo 6 al 8. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes de todo ello, y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto parece que lo acabamos de leer en Génesis, ¿verdad? Parece que David también leía la escritura de Moisés. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, las ovejas, los bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo.
así como leímos en Génesis. Por seguro que David también leía las Santas Escrituras. La frase, todo pusiste debajo de sus pies, del versículo 6, se refiere que Dios sometió todas las cosas a la autoridad y el dominio de Jesucristo. Aquí cuando escribe esto, todas las cosas. En Génesis leemos que al hombre le dio que señoree sobre las cosas de la tierra. Las aves, los animales de la tierra y los animales debajo de la tierra, en el mar. Pero a Jesús, Dios le sometió todas las cosas a la autoridad y el dominio de Jesucristo, el segundo Adán. Veamos Hebreos 2. Hebreos 2. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Por eso el título es La gloria de Dios y la honra de Cristo. Lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo, quiere decir todo, lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras, que Él murió por todos los que creen en el nombre del Señor. Él murió por todos, pero los que creen en el nombre del Señor reciben esa vida eterna. Los que no han creído, tenemos que animarles que crean, que confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Esto significa el poder supremo y el dominio de Cristo sobre todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto a Él. Nada. Ni los demonios, ni las potestades, nada dejó que no sea dominio a Él. Y es algo muy lindo, muy poderoso saber, entender y tener en su corazón cuando uno está luchando con situaciones, con enfermedades, con dolores de espalda, que me pasó a mí. Es bueno saber que Dios está en control, Dios está en nuestro lado. Y empezar a ver diferente la situación. Que me da un dolor de espalda, digo, Señor, ok, es tiempo de calmarte y llevártela tranquilo porque me estoy apurando de algo. Y sí, era tiempo de estar en casa, estar preparando, estar orando, porque yo quería estar trabajando, haciendo dinero para pagar biles. Y sí, se van a pagar, pero ahorita era el tiempo de calmarme. Y a veces Dios nos habla y no escuchamos, no hacemos caso, o hacemos así, como los niños. Entonces, Él nos da un pellizcón para llamar la atención. Hay muchas maneras cual Dios nos habla. ¿Cómo le habla a usted? Por medio de su palabra, por medio de su cónyuge, por medio de sus hijos, por medio de la noticia. Dios siempre nos habla. En conclusión, está pronto, ¿verdad? Por eso le digo el sándwich. Versículo 9 dice, Jehová, Señor nuestro, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como empezó, termina. El enfoque de este salmo es la grandeza y la gloria de Dios que hace al hombre preguntar la pregunta,
¿Por qué un Dios majestuoso se preocuparía por los seres humanos insignificantes comparado con la creación de Él? Versículo 3 y el 4. Véanlo ahí en el Salmo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, válgame, esta página está pegada, perdón. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Qué lindo es poder creer, entender y más sentir. No un sentimiento de emoción, pero sentir como un toque la presencia de Dios. Es maravilloso. Por eso muchas veces me hace llorar. Porque yo digo, Señor, ¿cómo puedes venir a visitar a este pecador? Me llena de amor y todavía necesito aprender a amar más a mi Señor, a mi Dios Todopoderoso. Porque Él nos ama y nos bendice, nos dirige y nos cuida. En comparación de la creación celestial y que ha fallado en señoría. Ha fallado en señoría. Yo me puse a pensar, estaba orando y una vez le compartí a mi hijo, yo ya no busco riquezas ni nada de eso. Yo en un tiempo atrás, yo estaba haciendo cosas no bien, pero había mucho dinero. Mucho dinero. Y todas las cosas que me dio el Señor, yo no las consideraba bendiciones, yo consideraba que yo me las gané. Yo gané a mi familia, me conquisté a mi esposa, yo hice dinero, aunque era chueco a veces. Yo. Y el Señor, al fin, me llamó la atención y me dijo, alto. Todo se me quitó, como a Job. No tanto como Job, pero todo se me quitó. Y esa vez que escuché el Evangelio, escuché a este varón hablar con Dios, intervenir por medio de mí. Y me dijo, ora, pídele al Señor que venga a tu corazón. Y oré. Y cuando abrí los ojos, mis manos estaban así, elevadas. Al punto de que él me mira y me dice, ¿estás bien? Le dije, sí, estoy bien. De ese día en adelante, el Señor me ha transformado. Ha hecho un hombre con corazón duro de piedra, no bueno, a un hombre con corazón de carne, chillón, llorón, que quiere ayudar a todos. La conclusión se suele interpretar a través de la presencia o perspectiva de Jesucristo. Tenemos que quitar los ojos de nosotros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ponerlo en Jesucristo. ¿Qué está haciendo en mí? ¿Qué está haciendo en mi familia? ¿Qué es mi salvación? Jesús es el hombre definitivo, es el hombre que concluyó lo que Dios quería de Adán. Quien ahora está verdaderamente coronado de gloria y de honra. ¿Dónde está Jesús ahorita? En la diestra del Padre, intercediendo por nosotros cuando viene el malo a culpar. Ese Juan no sirve para nada, ese Juan mentiroso. Ese Juan dice Jesús, déjalo, es mío. Él ya está limpio. Y uno dice, ¿cómo que está limpio? Míralo. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la iglesia en todo esto?
La iglesia de Cristo, no una iglesia de la esquina, no Calvary Victory Chapel. La iglesia de Cristo, que hacemos cada un creyente, cada uno de nosotros, hacemos la iglesia de Cristo. Es tan linda la palabra, maravillosa. En Efesios 1:22 nos dice, y sometió todas estas cosas bajo sus pies de Cristo, y lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia. Si es que Cristo es nuestra cabeza, Cristo es el que nos dirige, Cristo es el todo de nosotros. Con el objetivo final de fortalecer a la iglesia y presentarla sin mancha. ¿Se imagina? Viene Juan sin mancha. Es por la cobertura, por la sangre de Cristo que nos ha limpiado de toda maldad. Nos dice en Efesios 5:27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Usted es esa iglesia gloriosa. Usted es esa iglesia sin mancha en los ojos de Dios. Y es la cosa que tenemos que aprender a vivir en esa santidad. Porque caminamos en este mundo y no muy santos a veces. Se mete un carro por ahí y piensa palabras, a veces salen palabras que no deben. O ve a una persona ahí mal vestido, medio no mucho agradable. Y a lo menos tenemos que orar por esa persona. Señor, ayúdale, protégele. ¿Qué puedo hacer, Señor? Porque no es nada más de ir a darle $1. Si va a ayudar a una persona, ayuda a la persona. Primeramente, necesitan algo físico, como el hombre, el samaritano, que fue y alentó a ese hombre que lo atacaron. Y no dejar la palabra de Dios fuera, porque la palabra de Dios es vida para nosotros, es vida para el creyente, y esa vida la podemos compartir. Si es Dios que está llamando a esa persona, a usted lo usa como instrumento para llegar a esa persona. Por eso tratamos de salir una vez al mes a alcanzar a gente, evangelizar. Y siempre los animo que coman un sándwich espiritual. Padre Santo, Señor, gloria sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, mi Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la compasión que tienes para con nosotros, Señor. Que tus manos hicieron este cuerpo, Señor. La palabra nos dice que en las entrañas, en el vientre de nuestra madre, tú nos creaste, Señor. Gracias, Señor, por ese toque personal. Ayúdanos, Señor, a conocerte en todo momento, Señor, lo que estás haciendo. Alabarte, adorarte, Señor, con toda nuestra fuerza, nuestra alma, Señor. Y así, Señor, concluimos este estudio, Padre Santo, Señor, con alabanzas para ti, en tu santo nombre, Jesús. Amén.